Señora consellera, abrió la so consellería la investigación pertinente ante les denuncies feches dende extremados ámbitos para saber si la Iglesia asturiana inmatriculóse los bienes incluídos en el libro blanco del prerrománico asturiano. Muchas gracias. Gracias, señoría. Estaré encantada de contestar por segunda vez en pocos días a esta pregunta. La anterior fue el pasado jueves en la Comisión de Cultura, donde ya comprobamos que compartimos datos sobre esta cuestión. Bien, como le decía entonces, con fecha 15 de enero de 2020, el director general de Cultura y Patrimonio mantuvo una reunión con el Grupo de Inmatriculaciones de Asturias, en el transcurso de la cual fue informado de las sospechas que esta entidad tenía respecto a la posibilidad de que la Iglesia asturiana hubiera hecho uso de la prerrogativa contemplada entre 1998 y 2015 en el artículo 206 de la Ley Hipotecaria para proceder a la inmatriculación de bienes del prerrománico asturiano declarados Patrimonio de la Humanidad. Cabe recordar que hasta 2015 el citado artículo 206 de la Ley Hipotecaria, que incluía en dicha prerrogativa a la Iglesia, fue modificado, insisto, en el 2015, donde la Iglesia queda fuera. Pues bien, a raíz de la entrevista citada y a petición del director general, el Grupo de Inmatriculaciones remitió una solicitud por escrito para que se investigara formalmente esta circunstancia. Recibida la solicitud de información, la Dirección General ha realizado las siguientes actuaciones. Se han consultado los certificados catastrales de todos los edificios del prerrománico incluidos en el libro blanco del prerrománico y cuya titularidad se atribuye a la Iglesia Católica, y como resultado se ha llegado a lo siguiente: la Catedral de Oviedo, la Iglesia de San Salvador de Priesca y la Iglesia de San Salvador de Valdedios constan como de titularidad de la Diócesis de Oviedo. La Iglesia de Santa Cristina de Chena, la Iglesia de San Miguel de Lliño y la Iglesia de Santa María del Naranco constan como de titularidad del Arzobispado de Oviedo. De lo anterior se deduce, en principio, para ir desgranando la situación, que la mención a la titularidad que se hace en el libro blanco del prerrománico asturiano es correcta en todos los casos. Muchas gracias, señora consellera. Permítame 30 segundos y da esta fecha recordar brevemente hoy a Berta Isabel Cáceres Flores, hondureña, lideresa lenca, feminista y firme defensora de los derechos de los pueblos indígenas y la naturaleza, luchadora incansable por la defensa de los ríos, los bosques y los derechos de la madre tierra, con gran vinculación con Asturias, y que hoy se cumplen 4 años del asesinato en Honduras, el 2 de marzo de 2016, ayer se cumplían 4 años. Este breve recuerdo a esta lideresa. Sí, señora consejera, el tema y el siguiente, como hablábamos el otro día, y está claro. La Iglesia inmatriculóse en España más de 100.000 bienes, entre ellos el prerrománico asturiano. Y dígolo porque así lo dice el arzobispo de Oviedo. El señor arzobispo dice, y espero que no mienta, el arzobispo lo que nos faltaba, que pese a que ya inscribimos todo el prerrománico asturiano a nombre de la Iglesia, dice el arzobispo, veríamos con buenos ojos la colaboración del Principado, aportando, como siempre, fondos públicos para su conservación y mantenimiento, que son 1.000 millones los que destinamos. Pero no solo eso, y es cierto que el otro día sacábamos, porque lo había pedido el Grupo de Inmatriculaciones Asturias y el Grupo Recuperando, sacábamos aquí un estudio que mandaba el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, donde daba una serie de bienes que decía que eran los que estaban inmatriculados por la Iglesia asturiana. Bienes en los cuales, claro, hay que adivinar qué bienes son, porque en uno dice Villanueva de Oscos, Huerta Monasterio, Cenero, Casa Rectoral, pero mire, Cangas de Onís, terreno, y da una serie de ellos en los que no hay ningún bien del prerrománico asturiano. Entonces pareciera que no hubiera ninguno. Entonces, bueno, del otro día a hoy seguimos investigando. Y fíjese usted, registro de la propiedad del Ayuntamiento de Siero, porque claro, aquí o miente el libro blanco, o miente el arzobispo, Dios quiera que no sea así, o miente el Colegio de Registradores, o miente el Ayuntamiento de Siero, porque el Ayuntamiento de Siero da un montón de bienes inmatriculados por la Iglesia
que inmatriculó cementerios, ermites, capillas, terrenos, todo lo que pilló, porque como podía inmatricular todo sin necesidad de mostrar la propiedad, fue inmatriculando. Espero que la casa de mi padre y mi mamá tampoco la hayan inmatriculado. Pero aquí hay un montón de bienes que no están en eso que manda el Colegio de Registradores. Ninguno de ellos está ahí y están inmatriculados. Pero fíjese, vamos a ver si tampoco miente el registro de la propiedad de Chena, porque en el registro de la propiedad de Chena lo que dice es que Santa Cristina de Chena es de la Iglesia, que está inmatriculado por la Iglesia. Entonces, bueno, lo que nos preguntamos es, en todo este cúmulo, y es lo que pedimos y lo que venimos exigiendo, llegados a este punto, el otro día, fíjese que pedíamos notes simples para saber exactamente si habían matriculado o no. En este punto ya las notes simples ya no nos van a valer y lo que pedimos, señora consejera, y que solicite, porque usted no le matriculó, no estamos responsabilizándolos a ustedes, sino lo que queremos saber es si la Iglesia lo matriculó, porque venimos viendo aquí en esta Cámara que permanentemente se piden millones y millones para el prerrománico asturiano, que no es propiedad de los asturianos y asturianas, sino de la Iglesia. La idea es, si es de la Iglesia, que lo pague la Iglesia, y si la Iglesia no lo puede pagar, que lo devuelva al pueblo asturiano. Lo que pedimos entonces es que pida una certificación registral completa, porque la nota simple ya no vale. O miente el Colegio de Registradores, o miente el Ayuntamiento Usiero, o miente el Ayuntamiento Uchena, o miente el Limbo Blanco, o miente el arzobispo, que insisto, esperemos que no sea así, imagínese, sería terrible. Y por último, una preocupación, y con esto termino, fíjese que quien era, y esta y la otra parte que nos preocupa mucho. Gracias, señor Palacios. Sí, acabo porque es muy importante, presidente. Claro, un momento. ¿Quién era la directora de Patrimonio? Gracias, señor presidente. Gracias, señor Palacios. Como bien sabe usted, no es lo mismo que algo pertenezca a la Iglesia a que sea inmatriculado. Son dos cosas diferentes. Nosotros hicimos esa investigación sobre la inmatriculación que se refiere a ese periodo, a esa prerrogativa de la ley que dura unas décadas y que permitía a los municipios, a los ayuntamientos y a la Iglesia inmatricular ciertos bienes demostrando ciertos documentos. Después, con la derogación de la ley, pues a partir del 15 la Iglesia queda fuera de esa prerrogativa. Bien. Como ustedes, nosotros anteriormente, el jueves pasado, sí que traíamos esta lista registral que veo que ya tienen. Yo se la enseñé y le dije que estaba a su disposición cuando quisieran y a disposición de todo el mundo, porque es una lista registral del 2018. Si el registro no es, yo pienso que más que mentir, no puedo decir que un registro vaya a mentir, ni muchísimo menos, quizás sea incompleto, ¿no? La lista registral, aquí sí figuran bienes registrados de Nava, un cementerio, la iglesia parroquial de Nava, inmatriculados me refiero. En Cangas de Onís un terreno indefinido, es cierto, en Cenero, Xixón, la ermita de Santa Juliana, la casa rectoral de Cenero, la iglesia de San Juan Bautista, otra vez en Nava la iglesia parroquial de Tresali, la casa rectoral de Tresali, es decir, son una serie de bienes que no es que sean menores, ni muchísimo menos, pero en ninguno de ellos nos consta que esté el prerrománico, que era a lo que se refería, creo, su pregunta. Y para acabar, insisto y digo lo mismo que el jueves, que hemos pedido no solo las notas simples, le había dicho el jueves que estamos haciendo toda una recopilación de documentación que el registro nos contestará. Gracias. Y que podremos contar con ella. Gracias.